Hola a todos queridos amigos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que tocará el corazón de cualquiera, un lugar donde el pasado, el perdón y el amor se encuentran en medio de un invierno lleno de viento y silencio. Después de muchos años de dolor y tormentas, huyen una mujer que ha soportado demasiadas heridas, finalmente vive días tranquilos junto a Ye y su pequeña hija Maya. Pero justo cuando creía que todas las cicatrices habían sanado, un hombre de su pasado aparece de nuevo. Ese hombre es su antiguo suegro, el padre del hombre que alguna vez destruyó su vida. Aparece con el rostro envejecido y los ojos cargados de remordimiento, solo para decir una frase: «Solo quiero ver a mi nieta una vez». Desde ese instante, el pasado que parecía enterrado vuelve a despertar, arrastrando a Huyen hacia un torbellino de recuerdos, preguntas y emociones que ni ella sabía que aún vivían dentro de sí. Mientras tanto, Ye, el hombre que silenciosamente protege a madre e hija, guarda silencio. Clava una a una las tablas de madera, intentando mantener cálida la casa, como si con ello pudiera mantener cálido el corazón de la mujer que ama. ¿Traerá la vuelta de ese padre la paz? ¿O será el comienzo de otra tormenta que sacudirá ese pequeño hogar? ¿Cómo enfrentará Huyen el regreso de su pasado? ¿Y qué hará Ye cuando descubra toda la verdad? Acompáñenme en el episodio de hoy cuando el antiguo suegro regresa y el frío del hogar se disuelve con un corazón cálido. Una historia sobre el perdón, la humanidad y la frágil felicidad que no podrán dejar de mirar. La mañana estaba gris después de la lluvia nocturna. El camino que llevaba a la prisión estaba cubierto de una densa neblina blanca. El señor Bach, padre de Tuk, caminaba despacio con un abrigo viejo y desgastado sobre los hombros. En su mano arrugada sostenía con fuerza el papel de la visita. Cada paso le pesaba no solo por la edad, sino por una tristeza que no sabía cómo nombrar. La puerta de la prisión apareció ante él fría y silenciosa. Se detuvo, respiró hondo y se acercó al mostrador. «Buenos días, camarada. Soy familiar del recluso Tuk. Quisiera verlo un momento». El guardia asintió, revisó los documentos y le respondió con voz amable: «Espere un poco, por favor. Lo traeremos enseguida». El señor Bach asintió y se sentó en una silla de madera helada. En la pared, el reloj marcaba los segundos lentamente. El tiempo parecía haberse detenido. Miró hacia el patio donde las rejas se perdían entre la niebla. En sus ojos cansados brillaba una pena profunda, la pena de un padre que alguna vez creyó en la inocencia de su hijo y luego tuvo que verlo caer poco a poco en la oscuridad. El chirrido del metal rompió el silencio. Traían a Tuk. Su figura estaba demacrada. El uniforme de preso le quedaba grande, el cabello le rozaba la nuca y los ojos se le hundían en el rostro. Al ver a su padre se detuvo incrédulo. Un segundo, dos, y luego rompió a llorar. «Padre». «¿De verdad ha venido?». Su voz tembló quebrada como la de un niño. El señor Bach se puso de pie. Su mano temblorosa trató de mantenerse firme, pero los ojos se le humedecieron. Se acercó, lo miró de arriba abajo y murmuró con voz ahogada: «Estás tan flaco. Casi no te reconozco». Tuk bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el suelo frío. «Perdóneme, padre, le fallé». El hombre negó con la cabeza, posando una mano sobre su hombro. Era una mano delgada pero cálida. «No, hijo, no te culpo. Solo te perdiste un tiempo. Todos nos equivocamos alguna vez. Lo importante es si tienes el valor de levantarte otra vez». Tuk intentó contener el llanto, pero su voz temblaba. «Solo quiero una cosa: ver a mamá Huyen y a la pequeña Maya una vez más. Escuché que todavía viven en el pueblo. ¿Es verdad? ¿Están bien?». El señor Bach guardó silencio durante un largo rato. Afuera la niebla se había disipado y un rayo de sol débil se filtraba entre los barrotes, dibujando líneas torcidas de luz en su rostro.
Respondió en voz baja como temiendo herirlo más. «Están bien. Huyen rehizo su vida, y Maya ya está grande, es buena, hermosa. Sonríe igual que cuando tú aún estabas en casa». Su voz se quebró en esas últimas palabras en casa. Tuk bajó la cabeza apretando los puños. «Padre, sé que no lo merezco, pero mientras ellas estén bien, yo puedo soportarlo todo. Solo sueño con que algún día pueda salir y verlas aunque sea desde lejos». El señor Bach lo miró con una mezcla de dolor y ternura en los ojos. «Hijo, si algún día recuperas la libertad, ve a buscarlas, pero no para pedir perdón. Hazlo para demostrar que aprendiste a vivir con dignidad otra vez». Hubo un largo silencio. Solo el viento entre los árboles y el crujido del metal llenaban el aire como un suspiro del tiempo. El guardia se acercó y señaló que la visita había terminado. Tuk inclinó la cabeza profundamente. «Cuídese, padre. Lo prometo, haré mi mejor esfuerzo». El señor Bach asintió con una sonrisa cansada. «Te esperaré, hijo». Cuando se lo llevaron, Tuk miró hacia atrás. En su mirada había 1000 palabras que no podía decir. Y el señor Bach se quedó allí inmóvil viéndolo alejarse. Dentro de él, el amor por su hijo se mezclaba con un arrepentimiento silencioso. Quizás, si en el pasado hubiera entendido y detenido a su hijo a tiempo, hoy la familia no estaría tan rota. De regreso se detuvo al borde del bosque donde el viento soplaba sobre los campos viejos. A lo lejos se extendía el camino que llevaba al pueblo donde vivían Huyen y Maya. El hombre miró hacia allí durante un largo rato. Una lágrima vieja rodó por su mejilla y cayó sobre su mano áspera. «Huyen, hija mía, si puedes perdónalo. Se equivocó, pero ya ha pagado por ello». Cerró los ojos lentamente. Una brisa suave pasó trayendo consigo el olor de la tierra húmeda del sol y de los recuerdos, esas memorias que parecían olvidadas, pero que volvían a despertar en el corazón de un padre que solo buscaba el camino de regreso al amor. Por la tarde, el sol se inclinaba lentamente detrás del bosque de bambú. En el camino de tierra que conducía al antiguo pueblo, un hombre mayor se detuvo apoyándose en su bastón mientras miraba a su alrededor. La luz dorada del atardecer iluminaba su cabello blanco y su abrigo marrón ya gastado en los hombros. Era el señor Bach, el padre de Tuk, que acababa de salir de la prisión con un solo propósito en el corazón: encontrar a Huyen y a Maya. A lo lejos una pequeña casa se alzaba detrás de una hilera de palmeras. Se oían risas de niños mezcladas con el viento. El anciano se quedó quieto observando la escena con el corazón temblando suavemente. Después de tantos años, por fin veía el hogar que su hijo había destruido una vez, y que ahora volvía a respirar paz. En el patio, Huyen regaba las plantas. Seguía siendo la misma sencilla dulce con una mirada tranquila pero profunda. A su lado, la pequeña Maya jugaba con un perrito, su voz clara resonando entre las hojas. «Bibi, ven aquí. No corras al jardín o mamá se va a enojar». Ella se inclinó un poco tarareando una canción sin darse cuenta de que detrás del portón de bambú, una figura anciana la observaba en silencio. Era el señor Bach, el padre de Tuk. Con su abrigo marrón, el cabello completamente blanco y los pasos lentos, tenía los ojos llenos de remordimiento. Se quedó ahí sin moverse, temiendo que si hablaba la calma frente a él, se desvanecería. El viento sopló y un trozo de tela cayó de las manos de Huyen. Ella se volvió y se quedó inmóvil. Señor Bach». Su voz tembló incrédula. Él sonrió una sonrisa cansada y quebrada. «Soy yo, Huyen. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás?». El silencio los envolvió por unos segundos. El viento entre las palmeras sonaba como un suspiro contenido. Huyen no pudo responder de inmediato. Los recuerdos volvieron de golpe: el rechazo, la prisión de Tuk, la mirada fría de su suegra.
Apretó el borde de su blusa, respiró hondo y dijo suavemente: «Pase, señor». Después de todo ha pasado mucho tiempo. El hombre asintió y cruzó el viejo portón de bambú. Dentro Maya estaba sentada en el porche coloreando y cantando bajito. Alzó la vista curiosa al ver al visitante. «Mamá, ¿quién es ese señor?». El señor Bach se detuvo. Sus ojos se abrieron y por un instante el tiempo se detuvo. Esa niña era Maya, la nieta que nunca había visto con sus propios ojos. Tú eres... Su voz se quebró. «Maya, ¿verdad?». La niña asintió sorprendida. «¿Usted sabe mi nombre?». Él asintió sonriendo entre lágrimas. «Sí lo sé. Tu nombre lo eligió tu padre». Huyen se quedó sin palabras. Sus manos temblaron y el corazón le dolió al escuchar esas dos palabras, tu padre. Maya preguntó inocente: «Mi padre, mamá, ¿qué quiere decir el señor Huyen?». Acarició su cabello y le susurró: «No pasa nada, cariño. Ve a jugar con Bibi un rato, ¿sí?». La niña asintió y corrió hacia el jardín. Solo quedaron los dos adultos, dos personas que habían estado en lados opuestos del dolor, ahora frente a frente bajo el mismo techo. El señor Bach dejó su sombrero sobre la mesa, su voz baja y cansada. «Sé que no quieres verme, Huyen, pero tenía que venir hoy. Quería ver a la niña, ver a mi nieta, al menos una vez en la vida». Huyen guardó silencio. La última luz del sol iluminaba su rostro, mostrando unos ojos húmedos pero firmes. «Durante todo este tiempo solo he querido que Maya crezca en paz sin que el pasado la persiga. No le impediré venir, señor, pero temo que todo esto pueda herirla otra vez». Él asintió, su voz ronca y temblorosa. «Lo entiendo. No vengo a hablar del pasado ni a pedir nada. Solo quiero que sepas que Tuk ha cambiado. En la prisión solo preguntaba una cosa: ¿Maya ya ha crecido, papá?». Huyen bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre su ropa. Trató de secarla, pero ya era tarde. «Ya no guardo rencor, señor. Solo deseo que él viva de verdad, que cambie. Así cuando Maya hable de su padre pueda hacerlo con orgullo». El anciano la miró con profunda admiración. «Eres fuerte, Huyen. Más de lo que imaginé. Perdóname por no haber estado de tu lado entonces». Ella levantó la vista negando suavemente. «Si no hubiera venido hoy, habría creído que aún me odia. Pero ahora entiendo. Todos envejecemos, todos buscamos paz. Gracias por regresar». Hubo un largo silencio. De pronto Maya salió corriendo con un pequeño ramo de flores en las manos. «Señor, no esté triste. Tome, son para usted». El señor Bach las recibió, sus manos temblaban. Se inclinó, miró a la niña y en sus ojos brillaba un océano de lágrimas. «Gracias, pequeña. Eres muy buena. Igual que tu padre cuando era niño. También le gustaba regalar flores». Maya sonrió sin saber que ese hombre era su abuelo. Huyen los observó, el corazón apretado entre el dolor, el calor y la paz. El viento del atardecer sopló y algunos pétalos morados cayeron al suelo. El señor Bach se levantó y dijo en voz baja: «Debo irme ya. Con verlas bien, me basta». Huyen lo siguió con la mirada, su voz tan suave como un suspiro: «Venga cuando quiera. A Maya le ha caído muy bien». El anciano la miró, los ojos húmedos pero más claros que antes. «Gracias, hija. Tal vez el cielo aún tiene compasión por nosotros». Se alejó despacio por el camino del pueblo, su silueta empequeñeciéndose bajo la luz dorada. Detrás de él la voz de Maya resonó alegre: «Señor, vuelva mañana a jugar conmigo». Él se volvió y sonrió, la sonrisa de un padre que acaba de recuperar el último rayo de esperanza en su vida. Una melodía de redención, de fe y de un amor silencioso que por fin encuentra el camino de regreso. El primer viento del invierno soplaba trayendo consigo un frío seco que cortaba la piel. Las nubes grises cubrían medio cielo y el sol se inclinaba suavemente detrás de las montañas lejanas.
El camino de tierra frente a la casa estaba salpicado de hojas secas. A lo lejos, Ye regresaba tirando de un carro de madera. Sus hombros bronceados brillaban con el sudor, y su respiración salía en forma de vapor bajo el aire helado. Las tablas nuevas atadas en la parte trasera golpeaban entre sí con un sonido rítmico. Toc, 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 como el pulso tranquilo de una tarde en paz. En el patio, Huyen oyó el ruido del carro y salió apresurada aún con harina en las manos. Al verlo sonrió suavemente, una sonrisa cálida capaz de hacer que el invierno pareciera menos frío. «Ya volviste. Pensé que aún estabas en el taller». Ye se detuvo, se limpió el sudor y sonrió con calma. «Terminé antes hoy». Con este viento helado pensé reforzar la habitación vieja para que no entre corriente. No quiero que Maya se resfríe. Huyen asintió con una leve preocupación en los ojos y luego vaciló un instante. «Oye, hoy vino alguien». «Alguien conocido». Ella respiró hondo, su voz suave pero firme. «Fue mi antiguo suegro. Pasó a visitar a Tuca en la prisión y después vino aquí». Ye se detuvo. Un segundo de silencio. Solo el sonido del viento entre las palmeras y el leve chirrido de la cadena del carro. «¿Y qué dijo?», preguntó él tranquilo, casi en un susurro. «Solo quería ver a Maya». La miró y lloró. «Creo que ya está cansado de tanto rencor». Ye no respondió. Se agachó a desatar las cuerdas del carro, sus manos ásperas moviéndose con calma. Huyen lo observó en silencio. Un momento después él levantó la vista y habló con tono sereno. «Ayúdame a bajar estas tablas. Sí, está por oscurecer». Ella asintió y se acercó. Los dos cargaron una a una las tablas hasta el porche. El sonido de la madera al tocar el suelo, toc toc, se mezclaba con el viento que entraba por las rendijas. Ninguno dijo nada más, pero en sus miradas había algo cálido, tranquilo, como si mientras trabajaran juntos el mundo estuviera en orden otra vez. Cuando colocaron la última tabla, Ye exhaló largo limpiándose el sudor. Miró a Huyen, su mirada dulce. «Este invierno será más frío que los anteriores». Pensaba poner una pared nueva y un poco de paja en el techo. A Maya le gusta dormir cerca de la ventana. No quiero que le entre el viento». Huyen sonrió. «Siempre te preocupas por ella como si fueras su verdadero padre». Él la miró con ojos profundos, su voz apenas un murmullo. «No necesito que me llamen nada. Con verlas cálidas y seguras, me basta». Ella bajó la cabeza sin responder. Una ráfaga de viento levantó el borde de su blusa. Algunos mechones sueltos rozaron su mejilla. Se los apartó y preguntó en voz baja, casi para el viento. «¿Te molestó que no te contara antes que él vino?» Ye alzó la vista y sonrió, una sonrisa tranquila como la luz temblorosa de una lámpara de aceite detrás de ellos. «No, todos tenemos un pasado. Lo importante es que estamos aquí ahora». Huyen lo miró largo rato y asintió suavemente. Luego volvió al interior y encendió el fuego. El olor del humo y la paja se extendió por la casa, cálido y reconfortante. Ye siguió en el porche martillando las tablas. Cada golpe firme resonaba dentro como el latido del corazón del hogar. Desde el interior se escuchó la risa clara de Maya. «Mamá, hace frío afuera, pero aquí está tan calentito, ¿verdad?» Huyen miró hacia el porche donde el hombre seguía trabajando con el humo del fuego danzando sobre su cabello. Sonrió y respondió suavemente. «Sí, porque hay alguien que nos mantiene abrigadas, hija». Afuera el viento seguía soplando frío. Pero dentro de la pequeña casa la luz dorada sobre las paredes de madera era cálida y tranquila, y en medio del invierno ellos permanecían juntos en silencio, sin promesas, sin palabras, solo con la certeza de estar allí uno para el otro. Eso y nada más bastaba para mantener vivo el calor del corazón.